Killers of the Flower Moon, la película de Scorsese, que ya salió hace un par de semanas, pero no la pudimos traer la semana pasada. Hoy la vamos a traer, que solo la hemos visto Lucas y yo, pero sí que teníamos ganas de comentarla, porque Scorsese al Sí. final, bueno, sí, que traemos Goodfellas el año pasado, entonces, bueno, pues siempre está bien traer un poquito más Mm. de este director. Y además es una película que yo creo que de la que se puede sacar muchísima chicha para comentar. Yo, de hecho, es que escribí una crítica larga que ya os pasé y de la que voy a tirar un Sí. poco para el análisis. Pero sí, bueno, por empezar un poco a comentar la peli, sí que me quiero meter luego en el tema ese del que hablaba en mi crítica larga, que es sobre la perspectiva de la película, porque Scorsese decide enfocarla a través de los ojos de Leonardo DiCaprio en lugar de los Osage, que es algo que ha traído debate y quiero comentar. Pero por dar primero así algún fanfacto clásico, el director de fotografía de la peli es Rodrigo Prieto, que es el director de fotografía de Barbie. Y podría ir Mm. nominado doblemente este año a los Oscars, lo cual estaría bastante guay, porque son dos pelis cuanto menos diversas, ¿no? Entonces estaría interesante, la verdad, ver ahí a ese hombre, ese nombre con estas dos películas. Pero bueno, por empezar un poco, son 3 horas y media de película. Scorsese, con el paso del tiempo, cada vez sabe sintetizar menos. No sé si lo hace aposta o no, pero sí es verdad que la duración de sus películas ha ido creciendo exponencialmente con el paso de los años. Y esta yo creo que no sé si es un poquito más larga que el irlandés o debe estar ahí, 206 pero minutos son los... Y el irlandés, si me das un momento, te digo exactamente cuánto era. sí, ¿no? Pero, 3 horas y cuarto, así son en irlandés, ¿no? O 200 algo son así. tres minutos menos que el irlandés, Los Asesinos de la Luna. Mm. bueno, pues mira. Sí. Pero sí, Scorsese desde yo creo que los 90 o así, que ya empieza a hacer pelis de 2 horas y media, porque antes sí que Mean Streets bueno, estas películas eran de Alicia dos ya no vive horas, Taxi aquí, Driver, Toro Salvaje. Mm. Goodfellas 2 horas y media y a partir de ahí ya se va a las 3 horas en los años 2000, ahí ya esta última década a las 3 horas y media, ¿no? Ya veremos cuando tenga 90 años y saque otra película, pues ya sabemos que vamos a tener que pagar el alquiler en el cine para dormir Claro. allí la noche. Que bueno, yo encantado, ¿eh? Al final creo que una de las mejores cosas, una de las mejores experiencias que he sacado de la peli es la propia experiencia, ¿no? De ir, creo que es la primera peli de Scorsese que he visto en el cine porque el irlandés fue a Netflix y ir al cine con todo el esnobismo del mundo a ver lo último de Scorsese, decir, va, 3 horas y media de cine, creo que es una experiencia al final que hombre, no se ha quedado un poco como opacada por el Barbenheimer este año, pero yo creo que tiene un nicho ahí que sí que hemos ido al cine con mucha ilusión a verla. Y al final yo creo que ha merecido mucho la pena la película. No Sí, sé o tú qué sea, opinión tienes. por mi parte, yo también fui a verla, además fue el mismo día que Luis y ni siquiera lo habíamos hablado. Y resulta que coincidí porque lo mío fue espontáneo, o sea, fuimos de repente a verla. No estaba en los planes, pero decidimos ir al cine, unos compañeros y yo. Y nada, lo vimos ahí de sesión de noche a las 9 de la noche aquí, salimos a las 12 y pico Sí, del cine, luego teníamos que volver a casa andando. Y nada, a mí me gustó muchísimo la película, la verdad. Tengo que reconocer que ya lo he comentado no una, sino más de 2 o 3 veces en el podcast, que Scorsese es uno de mis cineastas favoritos y no es el que más. Y Goodfellas, de hecho, sigo considerando que es mi película favorita, una de mis... Está en mi top 4 de Letterboxd, la traje de retrocrítica por eso, la comentamos el año pasado, ¿no? Y es un cine que a mí me gusta mucho y creo que esta película tiene, a pesar de ser distinta, porque la siento distinta a otras películas del director, se sigue teniendo los, digamos, los recursos y las características típicas del cineasta de Nueva York, que, por ejemplo, en la manera que tiene de contar las historias y en la manera que tiene de grabar y de la, digamos, la construcción de planos que hay en algunos momentos de la película. Por ejemplo, esa violencia
tan, digamos, tan cruda que tiene siempre en sus películas, en la que son escenas siempre sin música, con planos generales, pero tampoco grandes planos, sino un plano grande de toda la escena y en la que se ve siempre, pues, asesinar o matar de las maneras más naturales posibles a una persona. Esa es una manera que tiene el muy particular de enseñar, por ejemplo, las escenas de asesinatos y tal, que se sigue manteniendo en esta película, ¿no? Y tiene la estética y el estilo de Scorsese, pero aún así creo que es la primera peli que veo del cineasta en la que se narra de una manera mucho más pausada la película. O sea, no pausada hasta el punto de decir es una película lenta porque no lo es, pero si algo se caracteriza el cine de Scorsese es por tener un ritmo endiablado, sobre todo en sus películas de gángsteres, y que es el género que mejor domina, ¿no? Y en todas las pelis que hace así incluso en El Lobo de Wall Street, ¿no? En los grandes películas que podéis conocer del director, suelen tener un ritmo muy rápido, de mucha información, diálogos rápidos, muchos cambios de cortes de cámara, ¿no? Y un montaje súper frenético, y esta película es distinto. O sea, se narra de una manera mucho más calmada, pausada, y como todo el rato una tensión generada en el espectador por el misterio que está viendo, aunque desde el punto de vista del espectador, al tener la visión de un bando y del otro y de todos los personajes, tú ya sabes lo que está ocurriendo, pero aún así tienes todo el rato la tensión de ver qué va a ocurrir, de cómo se desarrollan los acontecimientos de la película, ¿no? Y creo que es una... A ver, a mí me funcionó bastante bien, pero es curioso, o sea, es distinto a todo lo anterior de Scorsese. Es un ritmo mucho más, digamos, lento, pausado y más misterioso. No sé Yo es que qué aquí lo que pienso es que, o sea, siendo una película que sí es verdad que es muy Scorsese, sobre todo del Scorsese este que te cuenta el ascenso y caída de un personaje durante 25 o 30 años, ¿no? Que yo creo que también es por lo que se le van las pelis a esta duración, porque al final pues él te está contando... sí. Y te está contando una historia que son 40 años en el tiempo, ¿sabes? Es desde que el personaje de Leonardo DiCaprio tiene 20 y algo, que vuelve de la guerra, hasta que tiene 55, ¿sabes? O sea, realmente es una película que abarca un lazo temporal enorme, y eso pasa también en El Lobo de Wall Street, pasa en Goodfellas, pasa en La Última Tentación de Cristo, ¿sabes? Son películas que te cuentan la historia del personaje desde muy atrás hasta muy adelante. Lo que pasa que aquí no lo cuenta desde el punto de vista de un personaje enloquecido por el poder, ¿sabes? Como puede pasar en El Lobo de Wall Street, que al final eso te da para hacer ese montaje tan rápido y tan loco. Aquí te lo cuenta desde el punto de vista de un hombre que sí es corrompido por el poder, pero desde que él se siente obligado a contarlo desde un prisma como mucho más solemne, porque sus acciones sí que repercutieron en la vida real sobre un pueblo que a día de hoy existe, ¿sabes? Y que grabó la peli en consonancia con ese mismo pueblo, y creo que es un tema un poquito más delicado de lo que suele tratar, porque a lo mejor una peli de mafiosos, aunque sea una historia real y tal, eso te la cuenta pues el Henry de Goodfellas drogándose, viendo como un helicóptero lo pasa por la cabeza y volviéndose loco, ¿sabes? Y aquí creo que se tiene que tomar mucho más su tiempo, aunque sí que tiene esos dejes de Scorsese, por ejemplo, a mí siempre me parece como que sus pelis, por el montaje y por la música que tienen, parecen como un anteriormente que dura 3 horas y media, ¿sabes? Porque es como todo el rato pum, 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 la música así como de pulsos, como las escenas medio rápidas, y que aunque en este caso sí que son pausadas, pero sí que al final, como es una escena y luego de repente pasa y han pasado 5 años, sí que parece como que te está resumiendo la vida de este tío siempre, o sea, y que no es malo, ¿sabes? Lo digo desde el punto de vista de que es el único que sabe hacerlo, eso. Pero sí, yo creo que por eso en este caso Scorsese tiene que pues comedirse un poco en ese sentido, y yo creo que le sale realmente bien, la verdad. Es distinto a lo que suelo hacer, pero creo que además aquí lo voy a enlazar con el disco de los Rolling Stones nuevo, que es el grupo favorito de Scorsese y ha dirigido varios documentales suyos. Scorsese no ha venido a hacer una peli
como para, yo qué sé, enaltecer su estilo de cine y hacer lo mismo que ha hecho durante toda su vida. Ha venido o sea, el tío ha tenido una revelación y ha decidido dar un paso adelante y evolucionar como cineasta con 80 tacos, que es lo mismo que han hecho los Rolling Stones, porque su disco es muy distinto a lo que siempre han hecho, ¿sabes? Ahora mismo es mi opinión, por lo menos. Me parece que es valiente por su parte, la verdad. Muy valiente. Por cierto, No sé yo quería si... interrumpir un segundo para decir que por qué a Luca le está explotando el sol en la cara ahora mismo. Sí, estoy ahora Parece mismo en Oppenheimer. Oppenheimer. Sí, 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 es tipo, no sé exactamente qué ha pasado, pero de repente ha pasado de tener la habitación súper pues que oscura. estaba el día nublado y de repente, mira, 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 ahí justo ha ahí ha pasado, vuelto. habrá movido una nube, ¿sabes? Y ha venido toda la Sí, luz a mi ventana. sí, no, esta Yo era mi primera quería aportación. un poco contar, sin entrar en muchos spoilers, porque tanto Hugo que no ha visto la película como los espectadores que nos estén Planeo viendo, verla, ¿eh? un Lo que pasa poco es que de me faltan cuál 4 horas para verla. Pero... digamos, el paradigma del film y qué es lo que se cuenta un poco en la historia. Está basada en un libro, como la gran mayoría de las películas de Scorsese, porque es un cineasta que no es guionista, que lo hemos comentado varias veces, y que además suele hacer muchas películas basadas en material de otros autores, y sobre todo en libros, ¿no? O sea, el irlandés, por ejemplo, es también una biografía, el Lobo de Wall Street es otro libro, el Goodfellas también era un libro, o sea, la gran mayoría de sus películas están basadas La última tentación de Cristo era un libro también, en un increíble. libro también, exacto. No todas, pero hay muchas que están basadas en libros, es una cosa que a Scorsese le gusta. Y al final está basada en una novela, bueno, en una novela documental, supongo, que cuenta un poco una historia real, que fue los asesinatos de los Osage, que es una tribu de Oklahoma, que fueron asesinados pues en la década de los años 20 y 30, cuando la tribu fue una de las naciones más ricas de todo el mundo en aquel momento, porque tenían posesión de petróleo dentro de la reserva que poseían los miembros de la tribu, había petróleo, consiguieron petróleo y se convirtieron en uno de los pueblos más ricos de Estados Unidos y del mundo en general. Y tanto es así que, como se dice en un momento de la película, no trabajaban los propios Osage, ¿no? O sea, eran gente todopudiente, con familias con muchísimo dinero, muchísimas propiedades, joyas, no sé, sirvientes, o sea, gente Los trabajando blancos para trabajaban ellos. para ello, claro. Sí, sí, sí. Los blancos Y, trabajaban y para ellos. los blancos son los que... había un montón de blancos en la reserva, evidentemente, pero eran los que tenían los negocios, los que trabajaban, los que se dedicaban pues, a ganarse la vida, ¿no? De otra manera. Y es una cosa curiosa que parece incluso de ciencia ficción, pero fue real. O sea, algo que ocurrió. Y cuenta un poco, pues eso, la perversión y la corrupción de un grupo de hombres blancos que de alguna manera están, aunque no se sabe quién, están matando a los indios para quedarse con sus terrenos, con su dinero, con el poder que ostentan. Y es un poco la decadencia, ambientada en un lejano oeste en decadencia en aquella época, no deja de tener ese toque de western que le sienta súper bien al film, que es la primera vez además que se ve, yo creo, dentro del cine del director, de Scorsese. Y es eso, como dijo Luis, es una película muy solemne que cuenta al final, o sea, los protagonistas no son ni los Osage, que además están, menos el personaje de Lily Gladstone, en un segundo plano, la mayoría de personajes Osage, ni tampoco ni el personaje de Robert De Niro, que por cierto para mí está espectacular en la película, es luego el tipo al que más destaco, y ni el de DiCaprio, sino es un poco la perversión del ser humano, ¿no? Y del hombre blanco, Sí, es que esto obcecado por el dinero. Sí. se lo escuché a Scorsese, que es que el protagonista de la novela es el personaje que hace Jesse Plemons, Sí, el que se comió al de Breaking Bad, ¿sabes? iba a ser el primer guión, el borrador Y, original. claro, Sí. pero el tema es que él no se sentía cómodo ni contando la historia desde el punto de vista del hombre blanco que viene a salvar a los indios del hombre blanco, ¿no? Mm. Ni tampoco se sentía cómodo contándolo desde el punto de vista de los indios, porque al final, pues él tampoco
tiene ahí ese, ¿no? Es un director muy autor y no se siente cómodo contando una historia que no, en Que teoría no no le es toca, ¿no? suya, ¿no? Un poco por Claro, así. entonces él dice, ¿cómo puedo yo enfocar esta historia, que ya tengo los derechos y voy a sacar la peli, desde un punto de vista con el que realmente creo que pueda mostrar algo? Y él empezó a investigar sobre un personaje secundario del libro, que es un personaje que existió de verdad, que es el de DiCaprio, DiCaprio, que sí. se casó con una Osage, y DiCaprio está siempre influenciado por su tío, que es De Niro, que es como esa perversa sombra que intenta chuparle el petróleo a los indios y ir matando, ¿no? Y entonces él lo cuenta desde ese punto de vista al final todo su cine siempre es desde el punto de vista de villanos, pero en este caso es desde un villano como que le falta un aire, ¿sabes? Está siempre a merced del verdadero villano, que es Robert De Niro. Y desde ahí yo creo que es donde que más gana la película, ¿no? Porque no es ni un murder mystery típico en el que el protagonista es el detective, que además sale poquísimo, ni una película sobre las víctimas. Es una película sobre el villano, pero como el villano sin querer, ¿sabes? El villano que está cegado por Sí, la tontería y por el poder y por el verdadero malo, que es su tío. No sé, me parece muy interesante el este que da, y además me parece que lo deja bastante claro cuando hace Scorsese su cameo al final, que la peli acaba de una película de una forma bastante extraña, que es así como de forma un poco meta. Y sale Scorsese y yo creo que ahí deja un poco entrever eso, ¿no? Que los Osage son los verdaderos protagonistas de la historia, pero no de su película, ¿sabes? Eso es lo que yo más o menos quise entender de ahí. sí. Y luego eso, a nivel de otras cosas, me parece que, por ejemplo, ya que va a hablar luego Hugo de premios en el ámbito de los videojuegos, creo que esta peli en Oscars, pues hombre, producción, actores, por lo menos tres pueden llevarse nominaciones. Director también, Mm, creo que, de hecho, director, yo creo que lo debería ganar el propio Scorsese. Un poco por, hombre, ¿sabes? sí. Que tiene un Oscar Scorsese Tiene nada más. un Que no, Oscar y no es puede ser por eso, The ¿sabes? Departed, que está muy Sí, bien, sí. pero Sí, tampoco me parece de sus eso. mejores películas. O sea, es Porque buena, no, pero está sí, muy bien, ¿eh? sí, Pero me parece que, joder, le podrían dar otro, ¿no? Y ya que este año em, yo creo que Nolan se va a llevar algo, pero por la peli, no creo que se termine de llevar director. Pero yo creo que puede entrar ahí Scorsese perfectamente con ese sí. Oscar, la verdad. Aunque este año Pero los me Oscar van a estar entretenidos, ¿eh? quedan pelis por salir, bastantes, Va a y lo haber, está. sí, sí, va a haber muchas cosas, yo creo, este año ahí en la pelea. Mm. La verdad, Tenemos lo nuevo de Fincher, que tiene que salir dentro de poco. De el Napoleón, que viene fuerte también. El biopic bueno, yo dirigido la por de Ridley Napoleón Scott. tengo muchas ganas de verla. Todo lo que sea de Joaquín Lo que Phoenix, pasa, la verdad que lo que pasa siempre... que Ridley Scott luego se acaba comiendo una mierda siempre, ¿eh? Sí, o sea, últimamente sí. Lo que pasa es que esta película parece que tiene buena pinta, pero veremos a Bueno, ver ya qué, veremos. qué ocurre, sí. Sí, Que hace 2 años fue cuando sacó La Casa Gucci y sí. la del último duelo, y ninguna de las Y no, dos ninguna de las dos fue nominada al final, sí. no triunfó ninguna, ¿no? Pero bueno, también pasó, recuerdo, hace el año del Irlandés y de Jojo Rabbit y todas estas películas, cuando ganó Parásitos. Se habían estrenado una película de Polanski y otra de, si no recuerdo mal, de Woody Allen, que no fueron Sí. nominadas ninguna de las dos y estaban bastante bien. O Bueno, sea, sí. sí es verdad que son dos directores que han estado en decadencia en la última década Bueno, en y que decadencia, y que yo creo que en la y academia no les tienen no, mucha además. estima, ¿no? Y justo volvieron a sacar películas de nivel y fueron totalmente gosteados, pero no es Sí, nada sí. que me sorprenda. Sí, Sí, pero bueno, es que esos dos ejemplos yo creo que son claro, un poco. Porque son bastante buenos, sí. Polanski literalmente, si entra en Estados Unidos le detienen. O Sí, Por sea, lo que sea. sí, por lo que sea. Entonces, bueno. Pero bueno, si Sí. quieres darle así puntuación o algo. Bueno, yo lo que sí había puesto en la miniatura es que íbamos a hacer nuestros top de Scorsese. Y eso siempre llama un poco la atención. Top ojo, 5 aunque top 5 sea. pelis de Scorsese. Bueno, pues, Sí. hazlo tú primero que yo lo tengo que pensar. Y, Sí. y dale caña.
Eh, a mí esta me entraría, fíjate, no me entraría la primera, pero sí me entraría... Es que también, o sea, Scorsese tiene 25 pelis y yo no me he visto 25, ¿sabes? Pero No, de las que he y visto, me gustan mucho esta, me gusta mucho Goodfellas, que me la volví a ver este verano. Me gusta mucho La Última Tentación de Cristo, El Lobo de Wall Street y... ujú. y pues no sé la verdad cuál pondría la última. El irlandés no creo que la ponga ahí, aunque sí que la tengo que rever, pero bueno. Creo que eso, Goodfellas, La Última Tentación de Cristo, El Lobo de Wall Street, Killers of the Flower Moon y Taxi Driver. Las 5. Yo creo que pondría Bufelas. Killers of the Flower Moon también me entraría, la verdad. Creo que pondría Taxi Driver, Toro Salvaje. Y la última podría dudar entre The Departed y tal vez, no sé, El Rey de la Comedia, Mean Streets, es que hay muchas películas luego Sí. después de... El Lobo de Wall Street podría ser, mira, voy a poner el Lobo de Wall Street. Sí. Yo de Departed es que me la vi hace relativamente poco y me Eh, gustó, pero yo le de tengo momento no bastante me cariño a entra. esa película, a mí me gusta mucho. Mm. Me parece de... Como además es una película de gángsters, pero que no es de gángsters, es Sí. más policíaca y más de rollo. Y el rollo del giro que tiene luego al final, además, típico No, giro sí, de... sí, la premisa es súper cojonuda, la verdad, lo de que Sí, haya sí, uno infiltrado un en cada infiltrado bando. en cada Mm. bando. Aparte es meme de cómo conoció vuestra madre, porque hay un par de episodios en en la serie en la que Marshall y Ted se ponen a imitar a los polis de Departed porque te hablan con acento de Boston, ¿sabes? Es una película para mí bastante especial, pero sí, o sea, creo que pondría por encima el Lobo de Wall Street o a El Rey de la Comedia o alguna película de estas. Y Sí. eso, yo, mi guilty pleasure de Scorsese es que es La Última Tentación de Cristo porque me la puse porque, bueno, dije, bueno, un peli de Scorsese de Sí, Jesucristo. Y a mí me suelen gustar las pelis bíblicas, la verdad. Es una cosa que mi padre siempre pone en casa y le tengo cariño. Y, y me la vi y a la hora o así que crucifican a Jesucristo, dije, joder, ¿Cómo? todavía queda una hora y media de película. ¿Qué pasará ahora, sabes? Y pega claro. un plot twist de la hostia. Y ya, me quedé flipando, ¿sabes? Es una peli que criticaron mucho los católicos porque, claro, pega un plot twist de la vida de Jesucristo. Igual no está del todo bien visto para esa gente, ¿no? Que le cambien la vida a Jesús, pero está guapo. Luego tiene Y otras además, pelis también, a ver, que tiene muchísimo cine, o sea, 30 películas. Luego está, hay gente a la que le gusta mucho Silencio, que es una no me la película he que salió en visto. 2016, es larga también, pero es muy curiosa. O yo que sé, El Aviador, que revolucionó la manera de usar el color en la peli. Es una cosa que Scorsese también usa muy bien, las gamas de colores y juega mucho con ese tipo de cosas en cuanto a dirección de fotografía, ¿no? O A la Guns of New inmersión de Hugo York, tiene o sus, tiene un montón de sus pelis, El fans. Cabo del Miedo, Shutter Island, New York, Ah, New Shutter Island York. también, es verdad. Sí, Shutter Island sí, sí. Tiene está ahí. muchísimo cine. Mean Streets, Alicia ya no vive aquí. O sea, yo es que tengo en bastante estima Toro Salvaje porque es una película vieja, o sea, antigua, la recomiendo bastante, es de boxeo. Es una peli de boxeo, o sea, Robert De Niro es un boxeador, pero tiene algunas escenas que son de las mejores que yo he visto en el cine y aparte a mi hermano es una película que le gusta mucho y que la tiene siempre como, la pondría seguramente en su top 4 de películas de Letterboxd o algo así, es una de sus pelis favoritas. Y me gusta bastante, yo la recomiendo, por si no la han visto, es una película que recomiendo bastante. Y bueno, Taxi Driver es mítica también, o sea, el plano secuencia de Taxi Driver y ese tipo de cosas que también destacan mucho en el cine de Scorsese, que tiene el plano de secuencia de Goodfellas, ¿no? Que cuando se meten Sí. en el restaurante por detrás y tal. Y bueno, el irlandés a mí me gustó bastante también. Lo que pasa es que, bueno, no creo que la pusiera en un top 5 pero sí en un top 10 tal vez. Sí, no sé, hay mucho cine. Es que Scorsese, eso, la invención de Hugo también es suya, tío. Y por ejemplo, Tiene sus fans, ¿eh? sí, sí. Y a mí, por ejemplo, Guns of New York no me gusta mucho, que es otra peli de... O Casino, que son otras dos películas suyas que sí que tienen sus fans, pero a mí no me hacen tanta gracia, pero hay cine para elegir Sí, porque sí. tiene 30 años o más Bueno, de filmografía. 50 casi. 50, sí, casi, pues empezó Del a finales de del los 60. 60, Claro. sí.
Son Sí, sí. creo que 25 pelis y otros tantos documentales, que documentales es que tiene un montón de documentales de música y yo hace poco me vi uno de Sí, los Rolling Stone que tiene, que está bastante chulo.